Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Le damos la bienvenida a Tierra TV, el programa destinado a hacer repasos regulares sobre el mundo de la producción en el Paraguay, que es muy vasto, muy amplio, con una enorme cantidad de áreas de trabajo que cada día se intensifican más. Uno de ellos, uno de esos rubros importantísimos, es el de la producción maderera en el Paraguay y con énfasis ahora en el desarrollo forestal. Hemos vivido durante demasiadas décadas a costa del patrimonio de los bosques naturales y ahora es ya hora de comenzar a pensar en crear nuevos bosques, que en todas partes del mundo es una gran industria, una gran actividad. Por eso lo convocamos al presidente de la Federación Paraguaya de Madereros, al licenciado Juan Carlos Altieri, que una vez más respondió a nuestra invitación. Gracias por venir, Juan Carlos. Claro, por la invitación, Cristian. Bueno, hagamos un repaso, como si nadie hubiera oído hablar jamás de la Federación y de los bosques y de todo. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la disponibilidad explotable de maderas nativas, las llamadas maderas nobles, ¿no? Correcto. Se habla de la región oriental de aproximadamente 2 millones de hectáreas, pero que no son ya bosques continuos. Dentro de estas grandes cantidades, estamos hablando exclusivamente de explotación racional, ¿verdad? Porque sabemos que el cambio de uso del suelo está prohibido por ley. Sí. Entonces tenemos más o menos 2 millones de hectáreas sin contar los parques nacionales. Ah, no entran los parques nacionales. No entran los parques nacionales. Claro, porque no se puede tocar nada. Eso no se puede tocar nada, ¿verdad? Y entonces es lo que tenemos, pero lastimosamente ya no podemos, dentro de esa capacidad, hablar de producción en escala. Yo creo que nuestro futuro para seguir produciendo en escala está en la reforestación. Es una realidad, de verdad, que nuestro sector tiene una competencia muy fuerte, ¿verdad? La competencia son los asentamientos humanos y por otro lado somos grandes productores de alimentos. Entonces de repente es muy difícil ya manejar los bosques naturales. Yo creo que tenemos que ir pensando o planificando un buen sistema de control sobre los recursos que quedan y ver en lo posible de buscar el mayor incentivo para el bosque reforestado. Porque yo creo que es lo que el país hoy necesita, porque es uno de los rubros que realmente puede generar mucho puesto de trabajo. Si hoy nos vamos a la zona de Caguazú, gracias a las pocas reforestaciones que hay, digo pocas, comparando con los países de la región, ¿verdad? Que el que menos tiene 1 millón de hectáreas y nosotros estamos aproximadamente con 100.000 hectáreas, que para lo que hoy estamos haciendo, yo creo que está cubriendo, aunque la gran preocupación es que la demanda se está acercando muchísimo a la oferta y que a corto plazo, si seguimos con este ritmo, vamos a vernos en problemas. Eso que no está funcionando, la primera fábrica MDF que ya está acá en el Paraguay, que es de alto consumo, y nos están viniendo nuevas inversiones, ¿verdad? Porque nuestro sueño en el sector forestal es tener en algún momento alguna pastera o alguna papelera dentro del país, ¿verdad? Juan Carlos, entonces para cerrar esta parte, ya no hay maderas preciosas en el Paraguay para producir a escala, es decir, cedro, guatambú, peteril, trébol, lo que antes era normal, digamos, en la industria maderera, se acabó. Totalmente. Tenemos que buscar nichos de mercado, tenemos que convertirle a esas especies de maderas preciosas, como muchas industrias ya lo están haciendo, ¿verdad? Si hablamos de un piso denominado ingenieril o de ingeniería, tenemos un 5% de madera preciosa y lo demás ya es madera de reforestación, ¿verdad? Es un sistema de una ingeniería donde se utiliza muy poca madera preciosa, ¿verdad?
y el resto todo ya se rellena, ¿verdad?, con madera de reforestación. Bosques implantados, ¿qué cantidad hay en este momento y cuáles son las especies más utilizadas? Bueno, lastimosamente no existe una precisión en cuanto a los números, pero se estima bastante por encima, o un 20 o 30% por encima de lo que tiene registrado el INFONA en este momento, el Instituto Nacional Forestal. Yo creo que mucha gente, dentro del entusiasmo, ¿verdad?, de lo que es con la conservación del medio ambiente, está haciendo en pequeñas parcelas de 10, 20, 30 hectáreas, pero también dentro de eso entra el sueño del ahorro o de la jubilación pasados los años. Y eso lastimosamente no se está registrando porque la gente no hace, porque estamos todavía con algunos trámites burocráticos innecesarios, porque si se echaron tantos bosques y uno va a hacer una implantación, yo creo que ningún mal o daño puede hacer, ¿verdad? Por el contrario, de una u otra manera, aunque sea, le llaman el monocultivo, que no es tanto así también, porque la misma naturaleza de repente se encarga de hacer un implante o una reforestación de madera nativa. Siempre donde hay reforestaciones por ahí al lado cerca, se comienza de vuelta a crecer algún árbol nativo paraguayo. Para hacer bosques implantados, para hacer forestación o crear bosques nuevos, ¿es necesario tener tierra o no? Bueno, es decir, es necesario tener tierra, obviamente. Sí. Me refiero a ser propietario de grandes extensiones de tierra. Entiendo la pregunta. No, hoy justamente tenemos la ley de vuelo forestal, los derechos reales, ¿verdad? Ajá. Donde permite compartir, buscar un socio que tenga tierra y otro socio capitalista que ponga el dinero para el implante de árboles, ¿verdad? Eso ayuda mucho, ¿verdad? Ya hay algunas experiencias en el país porque sabemos hoy día, aunque ahora bajó un poco el valor de la tierra, está muy alto. Y hacer las dos cosas yo creo que cuesta mucho dinero y no cualquiera tiene esa capacidad. Ahora, aquel que tiene ya su propia tierra, yo creo que le va a ser más fácil, pero aquel que quiera invertir en reforestación, comprar tierra, más la inversión en plantas, se hace bastante costosa. Es mucho más caro que la agricultura y el problema es que su retorno es a mediano o largo plazo. Ahí ese es el problema. Y no existen, o si bien existe el Banco de Fomento, tiene un producto, un crédito que habla hasta de 12 años, la carta orgánica del Banco Nacional de Fomento no le permite dar agilidad a ese tipo de reforestación, y como esto tiene plazo, tiene periodos, hay meses en que se pueden reforestar, pasan esos tiempos, la gente pierde el encanto, el entusiasmo y lastimosamente creo que olvidaron de invierten en otra cosa, ¿verdad? El dinero parado no sirve. Claro, por supuesto, deja de producir. Estamos con Juan Carlos Altieri, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros, hablando del presente y el futuro de la forestación, de la industria forestal en el Paraguay. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa, que hoy cuenta con la presencia del licenciado Juan Carlos Altieri, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros. Yo creo que en algunas oportunidades abordaste el tema, pero vale la pena repetirlo porque hay falsos criterios. Yo mismo estaba muy mal informado respecto al uso de biomasa para producción de energía. Yo consideraba eso como un signo de atraso, de estar en el pasado. Pero evidentemente esto se sigue usando a escala mundial. La prueba está que se demanda productos paraguayos, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente. Yo creo que tendríamos que ser realistas y comencemos, por ejemplo, con lo que es el Chaco. En el Chaco hoy día está permitido el cambio de uso de suelo. Y si no aprovechamos toda esa madera o esa leña que sale
de lo que es el cambio de uso, yo creo que sería un pecado, porque en vez de generar puestos de trabajo, en vez de generar divisa, estaríamos quemando y sí haciendo un daño real al ambiente por la cantidad de humo que se pueda producir, ¿verdad? Por otro lado, estos científicos dicen que en el caso del carbón, la fabricación del carbón propiamente no daña tanto a la naturaleza porque el humo queda dentro de los hornos. Es muy poco lo que el mal que genera, ¿verdad? Pero hay una teoría que lo que es producción hoy día, ¿verdad? Y biomasa prácticamente se neutralizan. Se neutralizan perfectamente, sobre todo en nuestro país, por la cantidad de recursos boscosos que aún tenemos. Entonces no hay generación de daño. Prácticamente eso está neutralizado. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental no tendríamos problemas. En cuanto a lo económico, tenemos que tener en cuenta que nuestros compatriotas del interior hasta hoy cocinan con leña. Sí, sí. Y producir para los que secan granos con otro combustible que no sea el de biomasa sería un costo excesivo que en algunos casos hasta podría dejar de ser competitivo la producción de grano en nuestro país. Una cosa que me comentaron es que para que sea eficiente, digamos, rentable un bosque implantado, tiene que estar a una distancia no mayor de no sé cuántos kilómetros de los lugares en donde se consumiría eso, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, plantar árboles en la gerencia bajo ese criterio no sería rentable, o armar bosques hacia la frontera con Bolivia. Totalmente, totalmente. Y hay gente que lo está haciendo, ¿verdad? Y dentro de nuestros discursos recomendamos que no sea así. Hoy día, para dar un ejemplo, algo práctico, todas las reforestaciones hechas cerca de Caguazú o cerca de Ciudad del Este, donde están las industrias madereras, están prácticamente totalmente vendidas. Y no así las que están un poco más lejos, por ejemplo, las mismas que están en el departamento de San Pedro, están con algunos problemas de colocación. No tiene la misma fluidez de lo que se produce en el departamento de Caguazú, Cazapá o Alto Paraná. Es una cuestión de flete, ¿verdad? Es cuestión de flete. Hoy día prácticamente el flete de lo que se está produciendo y que está relativamente cerca de la industria se está llevando más o menos el 60% del valor de la materia prima. Yo creo que una vez que el país tenga suficiente árboles plantados, o se van a crear nuevos polos industriales de desarrollo, o se tendría que buscar otro tipo de infraestructura que permita abaratar el transporte. Ocurre lo mismo con la caña dulce, ¿verdad? Con la producción de alcohol. Si la producción está, creo que más de 40 kilómetros, ¿verdad? Ya deja de ser rentable. O se gana mucho menos. Y la misma cosa está pasando con la producción forestal. Pero eso no ocurre con la madera nativa. La madera nativa todavía permite hacer fletes de hasta 400 kilómetros. Igual es rentable, ¿verdad? Porque la diferencia de costo en lo que es implantado y lo que es madera nativa está más o menos 10 veces. Claro. ¿Ves a la distancia o en un futuro próximo viable la instalación de pasteras en el Paraguay? Y hubo una gran intención, estuvo un grupo muy fuerte, un grupo económico muy fuerte, ¿verdad? Con esas intenciones. Y siguen con esas intenciones. Inclusive se están preparando la zona de concesión, el departamento de concesión. Hay mucha reforestación y la intención de los propietarios de esas reforestaciones es la pastera. Pero por el momento no hay ningún proyecto concreto. Por el momento no hay ningún proyecto concreto. Hace unos 2 años se fue un grupo del Estado paraguayo buscando inversión a Inglaterra y se encontró con unos empresarios suecos brasileros, era una sociedad sueca brasilera, y cuando hicieron su presentación dijeron que Paraguay era uno de los países ideales para venir a instalar una pastera. Esta gente está acá, está reforestando, y
gratamente sorprendidos quedaron los funcionarios del gobierno paraguayo con esa exposición, porque ellos llevaban esa misma oferta. O sea que está picando, ¿verdad? Claro. Dentro del país esa Pero posibilidad. falta un proceso de maduración todavía. Yo creo que los falta factores. un proceso de maduración, un poco más de confianza, un poco más de discurso, ¿verdad? O marketing a la gente que tiene la posibilidad de invertir. Pero dentro del Paraguay hay un grupo de empresarios muy interesante que a lo mejor necesita que alguien desde afuera le sople un poco fuerte, y eso se viene. Estamos con Juan Carlos Altieri de la Federación Paraguaya de Madereros. Volvemos enseguida, después de la pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa, que cuenta hoy con la presencia del licenciado Juan Carlos Altieri de la Federación Paraguaya de Madereros. Nos estaba contando todas las potencialidades que tiene la forestación, la reforestación, la demanda de productos derivados de la reforestación, y en especial las perspectivas de que el día de mañana se instalen industrias derivadas de la madera, o especialmente de las pulpas y las pastas que se utilizan para hacer papel y todos los subproductos. Ahora, hay tierra, hay feracidad, es decir, agua suficiente, posibilidades de hacer bosques implantados, se va a crear mano de obra, hay algunos créditos que mal que mal por ahí salen. ¿Qué otro incentivo te parece que debería instalarse para que esto marche un poquito más rápido? Bueno, la verdad que el incentivo que se necesita fueron los mismos que tuvieron Chile, Argentina, Brasil, donde la palabra no es la ideal, ¿verdad? Pero donde dieron un subsidio, ¿verdad? Se recuperaba el 75% de la inversión por única vez, y con la obligación de que una vez que se coseche esa primera reforestación, uno tenía la obligación de continuar con la actividad. Y ese es un incentivo que ayudó a que la gente, o atrajo el interés de la gente para reforestar. Lastimosamente, como gremio no podemos insistir hoy en eso porque hay tantas necesidades en el país, ¿verdad? Y me tocó hablar con algunos ministros en gobiernos anteriores donde entendían, le gustaban la idea, pero decían, mientras ustedes plantan un árbol se me puede morir un niño, ¿verdad? Una comparación un poco drástica y dolorosa. Pero yo creo que a futuro va a tener sus resultados, ¿verdad? Va a tener sus resultados primero por la mano de obra que pueda ocupar, por la cantidad de divisa que pueda generar y por la capacidad de expansión de lo que es la economía, ¿verdad? La industria maderera sabemos que fue pilar. El paraguayo sabe trabajar la madera. Si miramos nuestra matriz energética, bueno, está más del 42% es biomasa. El mercado está creado. En el exterior también se sabe cómo trabaja el Paraguay la madera. Estamos geográficamente muy bien posicionados. Entonces yo creo que es un tema de análisis, ¿verdad? La ley que existe, la 536, ¿verdad?, donde incentiva la reforestación, hasta hoy está vigente, pero no tiene los fondos que se requieren como para hacer ese tipo de actividad. Por eso que nosotros somos los más atrasados de la región, porque ningún otro factor de desarrollo nos faltaba, ¿verdad? Clima, tierra, mano de obra, energía, un clima precioso para reforestar, un clima húmedo y cálido, donde cualquier cosa crece en este país, pero nos faltaba ese incentivo, o nos falta ese incentivo para poder ajustarnos a lo que tiene la región. Pero yo creo que me da la impresión, sacame del error si no es así, siempre llegamos tarde a las distintas etapas. Yo recuerdo todavía cuando se exportaba la madera en rollo, en jangada, después se hizo lo que se llamaba el canteado, se cortaba el rollo, se lo cerraba otra vez y se mandaba de esa manera. Después se empezaron a exportar tablones. Pero ¿cuándo exportamos realmente en forma masiva productos de madera de los bosques paraguayos que hayan pesado realmente sobre las exportaciones con productos terminados? Bueno, realmente, como vos decís, llegamos tarde. Yo recuerdo
en mi juventud, los aserraderos se instalaban al borde de alguna altura porque había medidas de madera que se tenía que quemar porque no tenía colocación. Hoy esa misma madera tiene un valor precioso porque se utiliza para pisos, para molduras, y son los productos que el mercado internacional realmente requiere, quiere, ¿verdad? Y que a cualquier persona, ¿verdad?, que hace una inversión importante en construcción le gustaría tener, ¿verdad? Pero, como vos decís, llegamos siempre tarde. Hoy día eso ya no existe. Hoy por esa materia prima que antes quemábamos nos estábamos peleando. Recuerdo yo, el mercado argentino nos exigía solamente madera de gran porte. ¿Y qué pasaba? Visitábamos los aserraderos argentinos, las industrias madereras argentinas, y eso seccionaba íntegramente. Mientras nosotros acá en el Paraguay quemábamos esas mismas medidas que ellos seccionaban. O sea que siempre estuvimos un poco atrasados, ¿verdad? Nos faltó marketing y nos faltó más comunicación con la gente. Lastimosamente el paraguayo y la industria maderera se caracterizó por esto. Todo lo que vendimos afuera, yo creo que un 80% es porque la gente vino al Paraguay conociendo de la calidad de la madera paraguaya, no que el paraguayo salió afuera para hacer sus ventas. Que es lo que estamos haciendo ahora con la carne. Exactamente. Aprendimos la lección, por lo menos a costa de un recurso natural irreparable como es la madera nacional. Así mismo, la madera o por lo menos nativa. reparable a largo plazo. Muy largo plazo. Exactamente. Juan Carlos, un gusto hablar contigo, como siempre. Muy gracias, amable. Cristian. Gracias por la invitación y gracias por permitirme expresar un poco el sentimiento maderero. Al contrario, agradecidos somos nosotros. Nosotros ponemos punto final al programa de hoy. Gracias por haber asistido al mismo y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí mismo. Hasta la próxima. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.